Hola Esteban, hola Enrique, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este conversatorio que estamos dirigiendo desde el Centro Cultural Monte Carmelo para hablar sobre arte público en la ciudad. Este conversatorio gira en torno a la obra del artista chileno Nelson Rivas, X, que se realizó el año pasado en la azotea del Jardín Salvador. Estamos hoy día con Esteban Barrera, curador de Lira Arte Público, de Espacio Público, y de Enrique Zamudio, artista visual, también muralista en otros tiempos, y ahora director de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra. No sé si es que dije correctamente los dos nombres, pero ese es en eso están, ¿no? Sí, no, el caso mío es de decano, Decano, y decano. sí, no, y muralista vigente, bueno, porque estoy todavía desarrollando El proyecto del metro. el proyecto del metro, sí. Así es, muralista vigente. Esteban. Sí, todo bien. Por acá también director y curador de Lira Arte Público, Muy estudio bien, creativo. así es. Oye, bueno, ayer estuvimos hablando con Esteban, estuvimos hablando del mismo tema también, del Jardín Salvador, pero quisimos en esta oportunidad invitarte, Enrique, porque nosotros, claro, tenemos una perspectiva quizás desde el punto de vista más curatorial, o más de la gestión cultural, pero es interesante la perspectiva del artista. Ayer hablábamos con Esteban también, hablamos del proceso creativo, pero también de las dificultades de hacer arte público en Chile. En ese sentido, quería partirles con una pregunta bastante obvia quizás. El mural de Santiago se hizo en 1990, si no me equivoco, a principios de los 90, Así y es. Jardín Salvador se hizo en 2021. Han pasado 31 años de muralismo en Chile. ¿Cuál es tu visión de cómo se hacía, cómo se está haciendo? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos en un proceso distinto? Cuéntame un poco cómo ha sido este 30 años de muralismo vigente, como dices. ¿Para mí o para Esteban? Para ti, después le pregunto a usted. Para mí, ya. Bueno, eh, bueno, a partir, digamos, el muralismo no es que se haya iniciado el año 90, digamos, fue el año que a mí me tocó o me correspondió realizar este trabajo, ¿no? Y que fue también producto de un concurso público, ¿no? Que se produjo en Santiago, ya que había una presión, ¿no? Muy fuerte a nivel social y artístico por volver a retomar, ¿no? La ciudad como un espacio de intervención artística. Veníamos saliendo, obviamente, de un proceso de gobierno militar, de dictadura, ¿no? O sea, las condiciones eran bien particulares. Entonces, en ese minuto, la Municipalidad de Santiago, junto con el Museo de Arte Precolombino y, qué sé yo, la Fundación Andes, ¿no? Que en ese momento era una fundación que estaba en Chile para el apoyo y desarrollo y cultivo del arte y la cultura, ¿no? Fue una fundación que operó más o menos como 20 años en Chile, ¿ah? Como entre los 80 y 90. Eh, bueno, entre ellos, digamos, se asociaron y llamaron a un concurso público, ¿no? Abierto, informado, para este muro que le llamaban el muro de la chilena consolidada, que era un gran letrero que había arriba del Museo de Arte Precolombino, ¿no? Que salía la chilena consolidada. ¿Ah? Era como de esos, prácticamente un ícono, ¿ah? de la ciudad, como el aluminio del mono, ¿ah? Que era otro letrero que había en Mapocho. Son cosas que, o las medias Cafarena, o el champán Supercasó, no, Valdivieso, en fin, ¿no? Y ese muro, ¿no? Fue se suponía que era el inicio de un proceso de vuelta, ¿no? A la actividad mural en Santiago. Fue prácticamente debut y despedida, porque se realizó el mural y después no se continuó como una política sostenida, ¿ah? De parte del municipio, de la Municipalidad de Santiago, ni tampoco del resto de las personas o de las instituciones que participaron, ¿no? Pero como te digo, era de algún modo una salida para calmar, para acallar un poco esta presión popular, ¿no? Y bueno, fue un concurso muy masivo, que participaron muchos proyectos, muchos artistas, qué sé yo, ¿no? Y bueno, tuve la fortuna de obtener ese premio, ¿no? Y realizarlo, ¿no?
Obviamente es como un gran honor tener un espacio de ese tipo, ¿no? Haber ganado, ¿no? La concesión de ese espacio, porque además está ubicado en un Un lugar muy punto... emblemático, está frente a los tribunales de justicia, frente al Congreso, frente al poder Sí, político, pues, digamos. así es, ¿no? Entonces, era una tremenda oportunidad y bueno, para mí significó, digamos, una gran, digamos, fortuna. Pese que yo hasta ese minuto no tenía ningún tipo de actividad, digamos, callejera, ¿no? Era totalmente un mundo académico, ¿no? Estaba encerrado en la Chile, ¿no? En la encina hasta ese minuto, y ahí fue como mi primera salida, digamos, ¿no? Al espacio público. Eh, Así que eso, fue además una oportunidad para desarrollar un proyecto que fue trasladado de una práctica serigráfica al muro, ¿no? O sea, este es un proyecto realizado en serigrafía, ¿no? Con colores muy precisos, y tenía como 6, 7 impresiones, ya no lo recuerdo, ¿no? Y Y disculpa, Enrique, ¿la sí, serigrafía fue directo a muro, con bastidor a muro? no, fue el proyecto. El proyecto Ah, ya. era una serigrafía y esa serigrafía Ah, fue, digamos, cuadriculada y Ah, llevada al muro. Lo que pasa es que la serigrafía permite, en el fondo, racionalizar los colores, ¿no? Habían 7 colores, ¿no? Que estaban muy determinados, ¿no? Por normas Pantone, ¿no? y Prácticamente. tú estabas en ese momento, Enrique, trabajando con serigrafía, porque tu tema siempre ha Sí, sido la fotografía intervenida con capas, y siempre el tema de la ciudad es un tema recurrente. ¿Tú sí. estabas en serigrafía, fotografía en ese momento? Sí, fotografía, serigrafía, pintura, o sea, en el fondo mi trabajo tiene que ver con el cruce de técnicas, ¿no? Claro. De la pintura, con la fotografía, con la impresión gráfica, ¿no? En ese momento, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero la serigrafía como tal, ¿no? Yo la practicaba en términos como más puros, digamos, como serigrafía, ¿no? Y eso fue el proyecto que se llevó al muro, ¿no? ¿y esos Entonces, colores definidos los tenías definidos tú por la obra serigráfica o tuviste que anclar alguna decisión de paleta por la ciudad, no sé, dirección de obra? no. Ya, era tuya. Automáticamente era serigráfico. Sí, no, Perfecto. venían decididos desde la serigrafía, ¿no? Muy interesante saber cómo la historia detrás de de ese mural, para mí también es icónico y un referente cuando comencé en el trabajo que desarrollo en la ciudad. Te lo comentaba cuando nos vimos en Jardín Salvador y de la Sí, historia detrás que me parece muy interesante lo que nos acabas de comentar. El mural, tú contabas que estaba el municipio, ¿cierto? Esta fundación, el Museo Precolombino, que imagino que a esa altura estaba don Caldo Aldunate, ¿no? Carlos Aldunate, claro. A ¿Cómo, todas las alturas. cómo hubo algún comité curatorial? ¿Quién decidió que tú fueras el proyecto ganador? Para saber un Sí. poco cómo se manejaba la decisión de quién, o sea, quién tomaba la decisión del arte público en realidad, qué es lo que se hace y qué no a esa altura. Solo Sí, por curiosidad de lo que hago yo, disculpa. sí. No, esos antecedentes deben estar en alguna parte, pero había un jurado, ¿no? Claramente, un jurado externo, ¿no? Que estaba presidido en ese caso por Nemesio Antúnez. Nemesio ya lo habían nombrado de vuelta en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Y era una figura que ya había retomado en Chile una participación como de animador cultural, ¿no? Nemesio era un personaje bien notable, ¿ah? Dentro de lo que era la escena cultural chilena, ¿no? Y él presidió un jurado que estaba también compuesto por otras personas, que ya no recuerdo, pero había gente desde el ámbito de la pintura o del arte, pero también del patrimonio, de la arquitectura. O sea, hubo ahí un jurado, me imagino, de unas 5 personas, yo no lo recuerdo bien, pero sí que estaba presidido por Nemesio.
Oye, ¿no? Enrique, tú dices en algún momento que esta iniciativa no prosperó en la Municipalidad de Santiago, y respecto como a la escena del arte público en el resto de Chile, como se levantaron iniciativas parecidas, prosperaron, ¿cómo viste esa evolución en el fondo? Porque como hay más murales de Santiago en el resto de Santiago, ¿cómo avanzó, digamos, como el Mira, esto proceso fue, de hacer arte público? sí, se inició tímidamente. Bueno, lo que ocurrió, pero bastante tiempo después con Valparaíso, que se iniciaron también prácticas muralísticas, que ahí también participó muchos artistas, ¿no? Que hoy día están muchos de esos murales en condiciones paupérrimas, ¿no? Por mantención. Nunca se le ha hecho ningún tipo de restauro ni nada que se parezca. Entonces, esa fue como otra experiencia notable, digamos, pero fue bastante posterior, ¿no? Pero no ha habido nunca, ni en Santiago ni en Chile, una política sostenida, ¿no? De intervención pública a través de murales o de cualquier otro tipo de lenguaje. ¿Y Eso ha cuál sido crees una tú que es la carencia. razón? ¿Cuál crees que es la razón de esto? Porque cuando uno va a cualquier como discusión política en torno al arte, se habla mucho, se habla mucho de arte en el espacio público, pero lo que tú dices, no hay una política sostenida ni de creación ni de mantención, y tampoco hay una política sostenida como desde una línea del gobierno central más allá de las diferencias políticas que puedan existir. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Es un tema del arte en Chile? ¿Nos vamos a ir a eso o es más No sé, yo me atrevería, doméstico? digamos, a una respuesta bien drástica. Yo pienso que el arte, en su función crítica, siempre es peligrosa para el poder, obviamente, ¿no? Entonces, abrir la llave, ¿no? De que haya, digamos, desarrollo de este, sobre todo en el espacio público, ¿no? Siempre hay una especie de temor, ¿no? A mi juicio, inentendible, pero así es, ¿no? Entonces, siempre se trata de que el arte esté confinado en los espacios, en las instituciones, cobijado en esas instituciones, y que no salga, que no desborde, digamos. Que estén en Porque las tiene, galerías para que lo vayan a ver la gente vinculada con el arte. ¿Y tú, Esteban, qué En mi piensas de caso, esto? sí, en mi caso que yo ya voy cercano a los 10 años, involucrado como en la gestión de arte público y donde me ha tocado trabajar en distintos niveles jerárquicos, como administrativos, desde gobierno hasta los municipios, y en distintos regímenes también o procesos de administración de un lado y de otro, por decirlo, en el mismo municipio. Yo creo que también van un factor como de desconocimiento en la materia y donde efectivamente no se ha querido interiorizar, ya sea por el motivo que nos comenta Enrique, o no lo sabría decir en realidad, pero en mi gestión me ha tocado mucho llegar desde eh, aperturar el mundo del arte urbano y cómo se puede trabajar escalándolo, quizás hablar de arte público, cómo podemos aprovechar el lenguaje, la herramienta o el instrumento que genera poder eh, tener capital humano, creadores que puedan extender algún relato y quizá ahí tiene coincidencia con lo que dice Enrique, pero sí decir que hay harto desconocimiento en la materia y temor, y desde la ignorancia quizá hacer como relaciones que no son claras o fidedignas, como que esto es vandalismo o es graffiti o no se ve el real potencial que puede haber detrás del arte. No sé si están de acuerdo, pero los dos temas, o sea, los dos conceptos que mencionan, que es la ignorancia y el miedo, son especialmente quizás acuciantes en el tema que tiene que ver con los murales. Primero, por la monumentalidad de los murales, y segundo, porque el arte, como hablábamos ayer con Esteban, viene desde una resistencia, viene desde una contracultura. Entonces, no sé si como que si los interpreto de que de alguna forma como el arte público de estas características es especialmente resistido, y muchas veces termina así, convirtiéndose, como hablábamos ayer también, como en pintar un muro por las comunidades, y de algún modo no es que siempre sea así, pero termina siendo saludos a la bandera en espacios públicos. Yo no entendí muy bien por dónde iba la pregunta, no sé tú.
No, es que no era una pregunta, era como quizás como una síntesis de lo que estamos hablando, que tiene que ver con que este miedo al arte público y esta ignorancia respecto al arte puede como generar como más resistencia al muralismo en particular, como más que a otro tipo de arte público. Las esculturas tienen muy buen lugar en el arte, por ejemplo. O sea, hay mucha escultura, mucho monumento público, que no es lo que pasa con el mural, digamos. Que yo creo que en la actualidad, sí, efectivamente es una reflexión quizás, sí, bastante obvia, pero a lo que voy es que quizás entender que actualmente y sobre todo con cómo va circulando la sociedad al ritmo que va, claramente desde el estallido y todas estas demandas sociales y el flujo de la globalidad también creo que le da una intensidad. Hay el arte urbano tiene un carácter que quizás no lo tiene la escultura o la arquitectura, que es más rápido, es más espontáneo, puede reflejar de forma más rápida quizás lo que está pasando en el momento y puede ser más fidedigno, desde la espontaneidad me refiero. Y en ese sentido creo que sí, efectivamente el miedo y el temor y la tradicionalidad, yo creo, de la institución o del tema, es donde, por lo menos en mi experiencia, nosotros nos reconocemos como que hemos abierto varias puertas. Nos hemos especializado en hacer obras de alto impacto. Yo estuve detrás del proyecto Paseo Bandera, circuitos de murales, como un poco poner el tema sobre la mesa y con la responsabilidad que conlleva, de también hacerlo bien para que sea un buen referente. A eso voy y guardando las proporciones, entendiendo que aquí también tenemos a un maestro referente, Enrique, con ese mural, ¿no? Pero yo creo que por ahí va mi reflexión, que el miedo sí está, la ignorancia también está, y donde, no sé, pues está en nuestras manos también quizás impulsar esos caminos para poder hacer un terreno, una plataforma más afín y nada, reconocer también que en Chile es una tierra fértil de creatividad. Hay, de muchos años, de lo que comenta Enrique de los años 90, donde quizás había mucho más miedo de poder salir a manifestar estas expresiones, pero el día de hoy, nada, uno levanta una piedra y sale mucha creatividad por todos lados y lo vimos ahora con este empoderamiento de la gente en el espacio público, donde lo vio como un nuevo soporte. Eso es lo que puedo reflexionar en cuanto al tema. No sé si estoy atendiendo, me estoy yendo por otros lados, pero creo No, que sí, mira, eso. la idea es que sea una conversación, no la idea es que no sea tan pauteado y, claro, el arte llegó como en ese sentido. Quizás, Enrique, tu arte en 1990 vino más desde la academia, más que como este tema que estamos hablando, más periférico, más de la contracultura. Sí, sí, no, pero yo concuerdo con relación a que el muralismo siempre ha estado asociado a movimientos sociales, ¿no? O sea, la salida del arte a la calle, ¿no? Está cumpliendo una función social, ¿no? De disciplinar, de enseñar, ¿no? Los orígenes del muralismo mexicano, por ejemplo, ¿no? Después también la evolución hasta los movimientos sociales de los 60 que nuevamente se enfatizan, ¿no? La actividad urbana, ¿no? A nivel universal, ¿no? Y en Chile en particular, ¿no? Que se desarrolló, digamos, una actividad bien intensa. Y después viene, digamos, este hiato, ¿no? De casi 20 años, 17 años, ¿no? En que obviamente no era posible, ¿no? Por ese, porque se consideraba como subversivo, digamos, ¿ah? Esta intervención en la ciudad. Entonces, claro, hubo que volver nuevamente a los espacios cerrados, ¿no? A las instituciones, ¿no? Pero hoy día, claro, ha habido un despliegue, un desarrollo a partir de la instalación de la, yo diría, del hip hop para adelante, o sea, todo un movimiento urbano, ¿no? En que la gente sintió la necesidad de expresar, de algún modo, de marcar su presencia, ¿ah? Dentro de la ciudad, ¿no? De los espacios comunes. Y eso ha ido evolucionando, pero no hay duda que el mural todavía tiene, digamos, una especie de estigma. Ahora, es bueno que lo tenga porque yo creo que es su razón de ser.
no puede convertirse en una práctica decorativa, en una práctica vana. O sea, el mural tiene que opinar, y tiene que opinar de algún modo con relación al bien común, ¿no? O sea, porque está actuando en el espacio en que todos habitamos, ¿no? O sea, tiene que ser de algún modo también inclusivo, hablar de los problemas como más transversales a la sociedad, más que problemas locales, ¿no? Que puedan tener grupos pequeños de personas, ¿no? Eso quizás no puede estar, digamos, no puede ser admitido, ¿no? A no ser que sea, digamos, dentro de un arrojo más individual o delictual, digamos, de rayar un muro y todo aquello, ¿no? Pero un mural, digamos, instituido como tal, donde hay una convención, ¿no? En que decimos, ya, vamos a hacer aquí una pieza, digamos, de, de creación, ¿no? Ahí tiene que obviamente primar estos criterios respecto del sentido común, pero con una visión crítica, ¿no? Y ayer lo que Sí, conversábamos, Esteban, no sé si te sonó, pero lo que conversábamos también de que los murales hoy día están entrando en diálogo con el lugar donde se instalan. Ya no es quizás tan contestatario el arte, es político y es político en cuanto público, lo que comentábamos ayer, pero ahora los murales hoy día, y un poco lo que has ido trabajando tú, Esteban, tiene que ver con un diálogo que se instala en el lugar donde, o sea, que es un diálogo que se hace en el lugar donde se instala el mural. Eh, ha sí, bajado un poco las revoluciones en ese sentido. sí, y para poder hacer una conexión con, y complementar lo que comentaba Enrique, yo creo que lo que resume también eso, Enrique, es creo que una madurez y una evolución de la sociedad para poder tomar y enfrentar esto. La sociedad desde todos los flancos, desde la parte creativa, los mismos artistas en su proceso, de quizás crear ya no desde el temor, sino desde la realidad, desde las situaciones donde cada vez este arte es más espontáneo desde la realidad y no desde el temor, pero también de quién lo percibe. La autoridad es quien administra y ahí se están abriendo esos espacios y creo que está el mismo hecho de la revolución que estamos, por la que estamos pasando es un síntoma de esta madurez o evolución, donde de alguna manera estas demandas apelan a eso. Entonces, complementando con eso y lo que eh, comenta Gonzalo de lo que hablábamos ayer, efectivamente, es una herramienta. Nosotros vemos el arte como el arte urbano y el arte público como una herramienta, pero más que una herramienta también es una forma de expresión que tiene responsabilidades, que tiene compromisos, que tiene riesgos, que tiene ética. Y ahí es donde tiene que ser como concordante y por lo menos el éxito de los proyectos que nos ha tocado liderar. Eh, Tienen como esa componente y esa consistente de por lo menos investigar bien el territorio donde se sitúa, eh, poder bien, leer bien las oportunidades, problemas, para poder establecer soluciones, proyectos que respondan un poco a las necesidades que se puedan levantar ahí. Y nada, pues el poder del arte, de la imagen también tiene, ahí entra todo el potencial, pero ese potencial para que se despliegue de buena manera, tiene que haber ese sustento, tiene que haber hay que situar estos proyectos. Y creo que ahí es clave el diálogo y salir de esa estigmatización de que ya no es tan vandalismo, de que no es tanto graffiti, sino que cómo lo ocupamos como una herramienta de diálogo para poder generar encuentro, reflexión y escalar un poco. Y ahí es donde está la responsabilidad del proyecto, creo yo. Oye, o sea, un poco sintetizas la conversación de lo que hablamos ayer también, Esteban, y Enrique, tú cuando me dijiste en algún momento que te ganaste este concurso, el Mural de Santiago salió como electo para implementarse ahí frente a los tribunales, tú me dijiste que te dijeron, dale, ahora puedes empezar a hacerlo, y ni siquiera un tarro de pintura, digamos, eras tú frente al mural. ¿Es así? Y si es que es así, ¿ha cambiado algo de esto? ¿Hay más recursos? ¿Se han inyectado por lo menos los materiales? Eh, Mira, yo creo, bueno, sí, obviamente creo que la calidad de las pinturas han ido mejorando, pero en ese tiempo sí, hubo que enfrentar, digamos, este proyecto, ¿no? Donde se usó un andamio colgante, ¿no? O sea, se cuadriculó. Trabajamos, me acuerdo, con una empresa que tenía, porque se licitó, ¿ah? Esta cuestión. Había plata, digamos, para poder buscar una empresa, Ejecutar. claro.
que tenía experiencia un poco en letreros de cine. Antiguamente en los cines se pintaban, ¿ah? Los letreros grandes, ¿no? Entonces, tipo Solís, ¿no? Y todos ellos. Pero bueno, no se contrató a Solís en todo caso. Pero era una empresa que tenía experiencia en grandes formatos, ¿no? No en murales, porque hasta ese minuto no habían murales, pero sí también de pintura experiencia en pintura de edificios, ¿no? Entonces, ahí se armó una pequeña empresa, o sea, perdón, un pequeño grupo, ¿no? Que actuamos resolviendo el proyecto, y desde, por ejemplo, el hecho de tener que preparar las pinturas, de comprarlas, digamos, de darle una carga de pigmento mayor, ¿no? a un látex, porque no había una pintura, digamos, hoy día hay otros recursos con resina y qué sé yo, que son de mayor estabilidad, ¿no? Pero en ese minuto hubo que hacerlo con un látex reforzado, ¿no? Una pintura acrílica vinílica, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y también era un muro que tenía grandes dificultades de exposición a la luz, porque les da el sol toda la tarde, ¿no? O sea, es una cara poniente, entonces ya a partir del mediodía hasta el atardecer, ¿no? Enfrenta ahí una exposición solar que ha ido en el fondo deteriorando el mural y fundamentalmente eliminando ciertos colores los más cálidos, ¿no? O sea, ha ido quedando un poco con los colores fríos que son más resistentes a la ultravioleta, ¿no? Disculpe, Los Enrique, azules, verdes, sí. ¿te puedo interrumpir ahí una consulta? Yo no sé si lo planificaste pensando en la durabilidad o en esta proyección o no, pero creo que igual la elección de colores fue bastante acertada, como entendiendo el deterioro en la proyección, porque el mural, pese a que le falta una mantención y que se nota que podría vivir mucho más, igual está ahí y está decente, está digno, por decirlo de alguna Sí, forma. sí. Entonces, No, después de 30 años que haya resistido, digamos, con esa exposición al sol, sí. obviamente, sí, claro, se trabajó con una paleta muy baja, digamos, pero como te digo, se trató de evitar los colores más cálidos. El río, ¿no? Que era un poquito más rojizo, ¿no? Ya perdió un poco esa calidez, ¿no? Tenía, Entiendo que en ¿Algún estos tipo de 30 barniz? años, Ah, perdón. sí, perdón, dale, Esteban. No, ¿le incorporaste algún tipo de barniz o no, algún cubridor? no, Nada. Mira. nada, Ah, nada. Y en 30 años sin barniz no se le ha hecho ninguna mantención, nunca se ha vuelto a retocar. Nada, no, ni se ha tocado en estos 31 años. Han habido, digamos, intentos, Carlos Algunate, digamos, hasta el último momento, ¿ah? Quería que encontráramos algún tipo de apoyo para poder hacerlo de buena manera, yo doy ¿no? fe de eso. Hice un par de proyectos como el Paseo Bandera o hicimos un cierre perimetral en torno al museo que también ahí me tocó y recuerdo que siempre don Carlos nos invitaba a ver la forma de restaurar o ver qué hacíamos con el muro, porque tiene un muro puesto hermoso también. Sí. eh, para ver si podía ahí generar alguna instancia, que bueno, quizás esta conversación también de pauta para que levantemos algo, sería bueno restaurar y ver cómo, eh, de la mano me imagino el mismo artista, hablar del antes y el hoy. Sería bueno eso, Enrique, mira, se me acaba de ocurrir, No, quizás sí. Mira, si levantar. lo bueno que tiene ese proyecto, o sea, que es muy fácil digamos, de restaurar, ¿no? Porque hay un proyecto que es muy preciso, se puede volver a los mismos colores, a las mismas formas, ¿no? Porque no se puede Ya, pintar de sí. nuevo, ¿no? Y se hizo hace 20 años atrás, 30 años atrás, entonces eh, hacerlo ahora, bueno, creo que ya se sabe cómo subir, cómo ejecutar, es ver Sí, cómo se complementa. Veámoslo, está bueno. sí, sí. Bueno que No, salga esto de esta conversación. Sí. Oye, no, Esteban, sería muy bueno. Sí, en ese sentido, Esteban, todo el tema que tú ves con el, como de los murales que ustedes han estado haciendo, ¿cuál ha sido como en ese sentido como los cuidados o las herramientas que hay que contar para que se mantengan también? Bueno, Esteban, o sea, Enrique decía que las pinturas han cambiado. Ayer conversamos que la pintura del Jardín Salvador cumple parte de una función ecológica, entonces como que nos puedes contar un poquito de eso. Sí, yo creo que cada proyecto también tiene su escenario y su instancia.
No es lo mismo hablar de un suelar o intervención de piso que un mural vertical. También los tamaños, alcances, etcétera, y también la evolución en la tecnología, pues efectivamente ahora los proveedores tradicionales ya te aseguran de por vida la calidad de las pinturas de exterior, donde vienen con un sinfín de filtro UV y protección, que me imagino que en ese entonces no estaban. Entonces ahora Látex. ya, sí. Entonces, ahora ya es mucho más fácil poder abordar los proyectos y eh, cerrarlos en esa, como que no haya que incorporar muchos componentes para poder preservar la buena durabilidad del mismo. Sí podemos mejorar y tener este como aditivo que hablábamos, que de esta empresa chilena que tiene esta tecnología que de alguna manera adquiere este grado de sustentabilidad lo que estamos haciendo, y ahí te puedes hacer un poco cargo de lo invasivo también, que es la ejecución de esta obra, hay que decirlo. Pero en ese sentido, creo que cada proyecto tiene sus componentes y como lo que hablábamos hace un rato, el arte público desde la vereda que manejamos nosotros, más desde de la pintura, del muralismo, desde el arte urbano, eh, em, qué buenos ejemplos como el que nos presenta Enrique por estos 30 años de esa obra que va perdurando y que entiende una buena proyección, pero no todos los proyectos tienen ese éxito o se sitúan desde esa manera. Entonces ahí es donde digo, no sé, pues Jardín Salvador, si es que no tiene una buena mantención, una buena aseo o una restauración cada cierto tiempo y un presupuesto, es decir, ahí también tú, Gonzalo, que participaste en la parte previa desde estos proyectos de alto impacto sobre todo tienen que acomodarse también a un presupuesto. Ideal que tuviéramos el presupuesto infinito y trabajáramos con la mejor pintura y la mejor, y que se generara todo un plan de mantención, etcétera. Entonces uno con las instancias que tiene, con la oportunidad que tiene, se presenta la mejor solución. Y ahí es donde también estas obras también se entienden en su temporalidad. Y más si es en piso. Entender ahí Ah, también el eso te iba a piso decir con la... como que no, a no ser que sea una intervención que sea parte ya de un proyecto de arquitectura, de urbanismo de un espacio, no en la capa en la que trabajamos nosotros, que es Claro. algo superficial o encima, la durabilidad quizá por el roce, por el uso, es como, es algo como evidente, así lo estamos intentando como interpretar, hasta que no lleguemos a alguna solución de que esto podamos preservar y la mantención, etcétera. Quizá trabajar con montaña. Que a todo esto la mantención, hay que, o sea, cuando realmente desde la gestión cultural nos piden obras que duren para siempre, y no solo las esculturas, los murales, todo hay que mantenerlo, o sea, los edificios públicos hay que mantener la arquitectura, hay que mantener el auto, hay que mantenerlo, entonces como que no le pidan al arte de alguna forma, como que se mantenga esto que bueno que duró 31 años y que sigue durando y que está impecable, Enrique, pero tiene que haber un presupuesto asociado también desde las municipalidades, desde los gobiernos locales, y contemplado desde el momento de que se hace la curatoría para mantener en el fondo todas las obras públicas de la Municipalidad de Providencia. Puedo decir, por ejemplo, que el Parque de la Escultura es un costo importante, pero que debe hacerse para que el parque esté impecable. El desgaste de la escultura, el jardín, los rayados, todo lo que puede generarse el arte público, digamos. Por eso hay que como concientizar el cuidado y obviamente también la mantención del arte. Sí, pero también, o sea, es un punto súper válido el de la mantención y claramente hay que hablarlo y tenerlo consciente, pero también creo que hay que, vuelvo a insistir, entender las naturalezas de los proyectos. También generan un buen impacto independiente que el proyecto quizás sea esporádico o sea más situado en una instancia de urbanismo táctico, que es más temporal, ¿cierto? Sí, claro. Y puede ser una intervención de 6 meses, un año, 2 años o 3 años que se vaya degradando, 5, qué sé yo, pero el impacto que Instalación. tuvo el Claro. uso, claro, es una instalación, miremoslo como una instalación. Entonces, y también tiene un buen efecto y sigue siendo arte y sigue siendo público, no porque no dure los 31 que puede durar una obra como la de Enrique, no genera esa memoria, no genera ese impacto, sigue siendo. Entonces, ahí es donde yo quería hablar como, o sea, poder reforzar el punto. Qué bueno poder gestar obras que sean para siempre, pero están asociadas a varias instancias. Presupuesto, responsabilidad, administración, etcétera. Exactamente.
Yo quería preguntarte, Enrique, también desde el punto de vista, claro, el arte mural de alguna forma surge en la calle, pero la academia sí se ha hecho cargo de él y desde la institucionalidad también se hacen cargo de él. Entonces, preguntarte un poco como desde tu rol como decano, eh, preguntarte un poco por el interés de los alumnos por el muralismo, preguntarte por las universidades o la academia, si es que se imparte, cómo se imparte, qué es lo que se hace respecto al muralismo desde la universidad, digamos. Sí, no, yo creo que el interés está, y de hecho gran parte de los muros de las escuelas de arte, ¿no? Están permanentemente rayados, digamos, ¿no? Ahí hay una actividad compulsiva, ¿ah? De parte de los estudiantes por rayar, ¿no? Y eso es muy Ahora, bueno, ¿no? Nosotros, bueno, esto también, y conectándolo con lo que hablaba Esteban, ¿no? Porque, claro, a veces se hacen intervenciones murales, pero después vienen sobrerayados, ¿no? Y terminan en unas majamamas así muy confusas y que finalmente tienen una vejez así bien mala, ¿no? O sea, lo peor es ver un mural, digamos, deteriorado o intervenido, ¿ah? Sobrepintado, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que deberían haber, digamos, como límites, ¿ah? O sea, de poder plantear proyectos para que duren un cierto periodo y después se recuperen o se vuelvan, digamos, a intervenir, ¿no? Y otros espacios pueden, el mural de bandera tiene, digamos, el privilegio de estar en una altura que es intocable, o sea, nadie puede acceder ahí, ¿no? Entonces, claro, está muy protegido de manera natural, pero la gran mayoría de los murales tienen de algún modo una cierta vulnerabilidad, ¿no? De que puedan ser, digamos, intervenidos, incluso hasta con bombitas de pintura, ¿no? Que es lo que, digamos, ocurre muchas veces. Bueno, pero en el caso de la academia, el mural, yo te diría, todavía no está incorporado como un lenguaje, ¿no? O sea, porque en realidad las escuelas de arte, ¿no? Tienen una cantidad de contenidos, ¿no? Enormes, ¿no? De Que tratar técnica, de contenido, en claro. los 4 años, en los escasos 4 años que hay para formar a un estudiante, ¿no? En términos, digamos, de educar la observación, la interpretación y dominar el cuerpo, la disciplina del cuerpo para poder operar una técnica, ¿no? Pintar, dibujar, fotografiar, manipular dispositivos, en fin, es muy poco tiempo. Pero sin embargo, yo me recuerdo, yo me formé en la Facultad de Bellas Artes de la Chile, en el Parque. Ahí partí, ¿no? Mi formación. Y habían talleres precisamente de murales, ¿no? Yo tomé un taller de mural, probablemente tal, pero era un muralismo que estaba asociado a ciertas técnicas tradicionales, como por ejemplo la encáustica, ¿no? O sea, cosas que se trabajaban que eran parte de una tradición, ¿no? Del conocimiento artístico, ¿no? Y esas cosas sí existían, ¿no? Hoy día, claro, el campo de las artes se ha expandido tanto, hay tantas técnicas, sobre todo las técnicas más mecánicas, más electrónicas, ¿no? El video, qué sé yo, la fotografía, la impresión digital. Entonces, nos da tiempo para poder también formar en las técnicas tradicionales, ¿no? Entonces, esas son cosas que los estudiantes pueden retomar o pueden, digamos, hacer una vez que egresan de una licenciatura en arte, digamos, ¿ah? Que pueden ir profundizando, ¿no? Incluso, por ejemplo, en técnicas de impresión gráfica como el grabado, la litografía o el aguafuerte, son técnicas que requieren mucha dedicación y mucho trabajo, muchas horas de taller, ¿no? Entonces, hoy día las escuelas no están, digamos, preocupadas ni tienen implementados, ¿no? Esas técnicas, ¿no? Pero obviamente que subyacen en todo el impulso de los estudiantes, digamos, por expresarse. O sea, ¿qué es lo que te decía al principio? Las escuelas están todas rayadas, ¿no? Siempre, las escuelas de arte, ¿no? Y es una tendencia, una pulsión natural. nosotros estamos tomando un poquito el punto ese, estamos preparando un par de diplomados asociados al trabajo que desarrollamos, entendiendo también esa necesidad. Y nada,
creo que luego se van a abrir esos puentes y esos canales, independiente que sea a corto tiempo y que, claro, hay que enseñar una disciplina o algo, van a haber estos canales para poder perfilarse y profesionalizarse también en esta rama, porque creo que el espacio público, más allá de generar las herramientas creativas, también hay que saber entenderlo. Y nada, y desde ahí quizás generar esos puentes. Por acá Te por quiero lo hacer una menos estamos pregunta, identificando. te quiero hacer una pregunta relacionada con eso, Esteban, pero antes que una curiosidad. Enrique, dijiste que con encáustica se hacían murales. Sí, claro, bueno, es una técnica tradicional, digamos, de hace 600 años, digamos, ¿no? Qué sé Pero, yo, con temple al huevo, por ejemplo, ¿no? Desde Pompeya, digamos, se viene, bueno, si esto viene desde las cavernas, Gonzalo, ¿no? Hay murales. artistas como Inti, bueno, el Mono González Sí. lo aplicaba, pero Inti, hay algunos que están en la actualidad buscando esas viejas técnicas para ver cómo preservar lo que hablábamos antes también, lo de la durabilidad, cómo volvían a esa esencia para poder buscar que las obras duraran más. Pero sí, efectivamente, se hacían así los murales. Oye, un paréntesis, estamos justo con un mural también en Monte Carmelo. Es una especie de mural que está dentro de la capilla. Es un mural hecho con técnica de cera de abejas y por eso me hice la relación de encáustica hecho con el artista Paz Lira. Cuando Esteban vino, lo vio, dijo, es un mural, y me llamó la atención la aproximación que hizo en el fondo. Como, nunca fue pensado como un mural, pero es un gran vitral que puede bien asemejar un mural. Y en ese sentido, Esteban, retomando lo anterior, ¿dónde se forman los artistas con los que tú trabajas? ¿Cómo de dónde viene esa formación? ¿Dónde se formó Nelson concretamente? Depende, creo que hay varios caminos. Efectivamente, como hablábamos hace un rato, la corriente y la cultura del hip hop levantó varias ramas creativas y de cultura, en el baile, en la música, como en las artes visuales, como lo puede ser el graffiti. Desde el graffiti en los 90 Nelson viene desde ahí, es un precursor, es alguien que trae el graffiti a Chile, entender que en esos entonces no estaba el internet, no estaba lo espontáneo y lo global que está todo ahora. Uno tenía que haber estado en el país, haber tenido un familiar o algo, y uno traía ese contenido hacia acá. Él es uno de ellos que de alguna manera instala esta tendencia o esta moda que venía muy desde Estados Unidos y nada, hay una tienda emblemática que él también dispuso en los años 90 para insumar a toda la cultura del spray, de revista, etc. Entonces desde ahí viene, por ejemplo, esa escuela desde el graffiti, donde ahí salen muchos artistas grafiteros que tienen como referente a Nelson, a esta tienda, y se forjan en las mismas calles, en sus crews, como opera la cultura del hip hop, donde tienes grupos por sector, por zona, que hacen música, que hacen graffiti, que generan territorio local. Bueno, desde ahí hay varios que vienen desde esa camada y que también han tenido y han entendido que traspasar al arte ya mirándolo desde otro lado, quizás desde la academia, desde la tradicionalidad, y hay una evolución interna, propia, de poder buscar un camino, algo más identitario. Otros no, siguen fiel a su estilo, calle, y saben que lo que hace es bueno y su sello, y siguen ahí y no van a evolucionar. Nelson evolucionó, se fue a Estados Unidos, fue asistente de grandes pintores y entendió esa carrera desde el arte, que nace desde la calle y no ha perdido esa esencia. Hay otros artistas en la actualidad que vienen de la academia, son de Caballete, pero les llamó la atención la calle y están saliendo a la calle, como lo puede ser Barriga, por ejemplo. Eh, entonces, hay distintos flancos, no sé, está el caso de Kayosama, fotógrafo de prensa, artista muy en boga ahora con lo del estallido. Apellido, sí. Eh, bueno, ahí también es otro tema, esta camada creativa que vio en el espacio público una plataforma y nada, salió mucha gente creativa y que no sé si catalogar o no artistas, sí o no, pero son creativos que salieron con ese foco, con ese impulso que generó el expresar esa manifestación social. Pero el Eso. estallido sí elevó a categoría de artistas a varias personas como tú dices, claro, están en este proceso creativo, pero que ahora están en galerías, como que
entraron al circuito cultural quizás más tradicional desde la calle directamente, como pasó una vez más, digo, esto pasa siempre, pero pasó ahora con el estallido con varios artistas, de los que, algunos que tú mencionaste. Kayosama y Fuxi Iraola están interviniendo en Espacio Mata, en Vitacura. No, es muy positivo, ¿ah? Eso, porque Chile es un espacio que ha sido dominado tradicionalmente por la academia, ¿no? Porque la academia en Chile se instaló, digamos, hace 200 años prácticamente, ¿no? Y de ahí como que de algún modo poseyó completamente, ¿no? El medio artístico. Casi los artistas, digamos, autodidactas casi no existían en Chile, ¿no? Y eso es muy malo, ¿no? Porque la visión de la academia es una. Y hoy día, digamos, yo creo que el arte es patrimonio de la humanidad, digamos, no es propio, digamos, de un grupo de artistas, ¿no es cierto? Claro, no es de la academia conserva un conocimiento tradicional, ¿no? Y va evolucionando lentamente, ¿no? Pero tiene el valor de conservar el conocimiento anterior, ¿no? Ese es el valor de la academia, ¿no? Es un poco un museo, es un poco un mausoleo, ¿no? Pero también, claro, quizás pero mausoleo, pero, o muy dogmático muchas veces y que termina con un desdén hacia otras expresiones, que es lo que también nos pasa aquí en Monte Carmelo con el tema de las artesanías. Desde el siglo XIX la academia separó bellas artes de artesanía y arte y oficio en el fondo, y ha costado retomar esto como el valor y la belleza, y que es una expresión igual de válida. Entonces, de alguna forma también pasa con el arte de la calle, como no se trata de atacar la academia, sí, es una labor buenísima, extraordinaria, y como tú dices, preserva todos estos conocimientos, pero hay que siempre tener cuidado con estos dogmas y con con este menosprecio a otras expresiones, digamos. Así es, sí. Sí, no, yo creo que en todo caso, estas expresiones populares, espontáneas, ¿no? Y de formaciones autodidactas son muy valiosas porque permiten, digamos, ampliar los puntos de vista, ¿no? Tener un catálogo más amplio de visualidad, y no todos formados de acuerdo, ¿no?, a una visión, ¿no?, muy específica, ¿no? Como lo que pasa en arte. Hasta hace poco tiempo atrás habían dos escuelas en Chile, la Chile y la Católica, y tenían visiones así muy precisas unos de otros, ¿no? Entonces habían dos grandes circuitos y nada más. O sea, era de la Chile o de la Católica, ¿entiendes? Y se acababa, ¿no? Y si, obviamente, y eran verdaderos círculos de apoyo, ¿no? O sea, que favorecían a sus propios miembros, digamos, ¿no? Y el resto que se mueran, ¿no? Eso, por suerte, ha ido cambiando, y yo creo que ha sido gran virtud de la aparición de esta cultura, ¿no?, más espontánea, ¿no?, del muralismo, ¿no? Entonces, eso ya le dio otros componentes, ¿ah?, a la configuración cultural, artística en Chile, y que es muy valiosa, y es de categorías similares, digamos. No son sustitutivas, son equivalentes, ¿no? Porque vienen de otros caminos, y eso es muy bueno. ¿Ah? Hay otras miradas, ¿no? Así que es un aporte, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Lo que ocurre con ese trabajo, y lo que está haciendo Esteban también, dando el espacio, ¿no?, para que esta cuestión, digamos, logre canalizarse, ¿no?, y desarrollarse, ¿no? Es muy importante. Que es reconfortante y gratificante escucharte, Enrique. Tomo el guante en ese sentido, eh, y sí, yo concuerdo contigo. O sea, creo que no se anulan y no una mejor que la otra. Son distintas formas de llegar al mismo objetivo y que tienen que irse validando. No sé, nosotros, por ejemplo, al día de hoy ya tenemos el interés de la academia, lo hemos logrado validar con el proyecto en Barrio Arte, con instituciones, pero ahora ya no sé, la Chile nos está buscando para poder desarrollar proyectos que se hagan cargo de problemáticas que tienen y que debiesen resolverla internamente, por decirlo de alguna manera, pero no, están identificando la especialidad que hemos logrado levantar, validándola para poder trabajar proyectos desde la curaduría, desde la investigación, desde este conocimiento de poder entender cómo se mueve la espontaneidad del día a día de estos artistas urbanos, pero también cómo se emplazan territorialmente en el espacio público, donde también hay harto conocimiento y bagaje desde el urbanismo, cómo ambas cosas dialogan. Entonces, nosotros
no hemos logrado especializar en ese campo, y qué bueno que desde la academia también lo puedan leer. Así que concuerdo contigo, y sí, ojalá que se siga expandiendo esto, por lo menos desde nuestro lado lo intentamos hacer lo más digerido, pensado, situado y sustentado, que no sea por un capricho o por un libre advertido, porque el arte también da para eso, entendiendo que también hay que cuidar el sello de cada artista, la autoría. Entonces ahí es donde también van entrando otros componentes dentro de todo esto. Sí. No, y es muy importante que haya diálogo, ¿ah? Porque son cosas distintas y que se pueden enriquecer mutuamente, ¿no? Sin lugar a Que dudas, aporta sí. cada uno. Entonces, por eso que yo creo que, o sea, se puede convivir, ¿ah? Perfectamente, sin la necesidad de denostar o de rebajar, ¿no? Las expresiones Más que más convivir, populares, yo ¿no? lo veo mucho más propositivo. Yo creo que ambas pueden construir mucho más de la mano que validándose, que intentando Sí, convivir. Y ahí es donde estamos nosotros, por lo menos, intentando llegar a todos esos, abrir esos puentes. No, tampoco decimos que nosotros tenemos la varita mágica ni la solución, pero creo que hemos logrado habilitar esa expertise de abrir esos canales, esos puentes, al menos cuestionarlos, para poder establecer así el diálogo. Eso. de acuerdo. Muy bueno esto entre diálogo entre academia y arte público. Oye, yo quería dar las gracias, aparte de la conversación, bueno, dar las gracias por la trayectoria, dar las gracias por el trabajo que están haciendo, porque la propuesta de arte público siempre es complicada, implica diálogo precisamente entre muchos actores y sensibilizar tanto a las instituciones como al público. Muchas veces es complicado hacer ese diálogo entre arte, institución, los vecinos, en el fondo, que hablando del gobierno local, digamos. Así que bueno, dar las gracias por la conversación, como les digo, y también por la trayectoria trabajada al respecto. Eso. Ya pues, no, un gusto haber compartido. Siempre es un tema, ¿no? Que yo creo que a todos nos convoca, ¿no? Y nos interesa, así que poder dialogar con respecto a esto es muy gratificante, ¿no? Así que gracias por la invitación. Por mi lado también agradecer el espacio, el cierre del proyecto Jardín Salvador a través de esta misma plataforma, agradecer toda esta apertura para poder hacer ese proyecto y este espacio en particular, Enrique, muy grato también conocer toda esa historia detrás, y ojalá los podamos seguir convocando para poder conversar o gestar algunas instancias. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Esteban. Muchas gracias. Ok, Chao, que estés bien. gracias. Chao, chao. Chao.